Muy buenas noches, Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio de Mishnah Avot. Hoy, ¿qué día es hoy? Hoy, nuestro calendario. El vínculo lo pueden encontrar en el Kuchufli para el año 5784 que está comenzando. El día de hoy es el 7 de Tishrei, Zain Bet Tishrei. Nosotros estamos aquí el 21, comenzando en el hemisferio norte el otoño. Feliz otoño a aquellos en el hemisferio norte. En el hemisferio sur, feliz primavera a todos los Javerim en Brasil, en Chile, en Argentina, en Sudáfrica y en Australia. Seguramente si alguien nos oye en Australia, que están disfrutando el comienzo de la primavera. Y en el trópico, pues ustedes bendecidos como siempre con el clima más delicioso del mundo. 7 de Tishrei, Yom Shishi, día sexto, antes de Shabbat Shuvah, Parashat Ha'azinu. Nos faltan 2 parashiot para terminar la Torah. Y es lo que leemos en este Shabbat. Rabbi Elazar de Bartotá, uno de estos sabios de la generación entre la destrucción del templo y las persecuciones adriánicas, años 70 al año 135, un muy conocido Baal Tzedaká. Rabbi Elazar de Bartotá dice: dale a Dios lo que es suyo, ya que tú y lo que posees pertenecéis a él. Tenlo mishelo, she'ata veshelcha shelo. En hebreo es lindo, o sea, estos son Pirkei Avot, son bumper stickers, estos son pequeñas ideas muy profundas, pequeños pedazos de sabiduría desde muchas perspectivas. ¿Cierto? Tenemos la perspectiva del místico, tenemos la perspectiva del rabino que le gusta rezar, tenemos la perspectiva del rabino que le gusta estudiar, y aquí tenemos la perspectiva del rabino que le gusta dar. Que le gusta dar de sí, que le gusta hacer tzedakah. ¿Y cuál es? Dar tzedakah. Darse de acá porque tú y todo lo que te pertenece es de Dios. Todo es prestado. Desde las Islas Canarias, hermoso. Y gracias por despertarse temprano. Vejen be David u Omer. Pues así dice David en el primer libro de Crónicas 29:14. Kimi meja hakol umeyadeja natenulach. Todo viene de ti y lo que te ofrecemos a ti te pertenece. Entonces, Rabbi Elazar Ish Bartotá nos presenta aquí una conexión, un pasuk bíblico, nos dice, de aquí entendemos otro principio. Esa es una forma muy común de presentar Torot en esa época. Aquí nos va a decir Sefaria que esto es Rabbi Shimon, esto es incorrecto. Tiene la razón el rabino Marcos Ederi en su tradición. Aquí dice Rabbi Yaakov. Revisé mi Rambam, mi versión del Rambam, que tiene un aparato crítico y no solo es Rabbi Yaakov en todos los manuscritos yemenitas, sino incluso en todas las impresiones. Esto es un gazapo de Sefaria. Entonces voy a hacer una pequeña nota. Rabbi Shimon debe ser Rabbi Yaakov, otro rabino de esta época, Pirkei Avot 3.7. Y así en comunidad, el que descubre un errorcito se lo pasa a Sefaria. Sefaria es muy bonitos, muy elegantes, y ellos lo van a corregir. Rabbi Yaakov dice: Hamehalech baderech veshoneh, una persona que está caminando y está recitando alajot. Umafsik mishnato veomer, y se detiene de su estudio, se detiene de su recitación de la Mishnah para decir: Mana ilan ze umana nirze, cuán bello es este árbol, cuán bello es este paraje. Ma'ale alav hakatuv que illu mitchayev benafsho. La escritura lo considera como si hubiera puesto en peligro su alma. ¿Ok? Tengamos una cosa muy clara. Estos rabinos, particularmente después de la destrucción del templo, no tienen la capacidad de ejecutar a nadie. Esa capacidad se la llevó Roma hace buen rato.
Desafortunadamente, muchos rabinos en este tiempo, y es un tiempo de peligro, es un tiempo, de nuevo, de ocupación romana, hay rabinos que están desapareciendo, hay rabinos que son ejecutados, gran sufrimiento de la población, éxodo poblacional a Grecia, a Babilonia, a Egipto, a la misma Roma. Entonces podemos entender que los rabinos estén un poquito intensos en este caso, pero hay muchas cosas que cuando los rabinos dicen que algo no les gusta, o que algo, o sea, que para reenfocar como su importancia dicen, esto es como si mereciera la pena de muerte. ¿Por qué insisto en esto? Porque desafortunadamente hay personas malintencionadas, y en muchos casos personas ignorantes, y en muchos casos también personas malintencionadas, ignorantes y antisemitas, que toman pedazos de la Torah Shebe'al Peh, del Talmud, de la Mishnah, y dicen, miren la barbarie del judaísmo. ¿Cierto? Rabbi Yaakov, por supuesto, no va a ejecutar a nadie que tenga un momento de contemplación natural, ¿cierto? ¿Qué dice Rabbi Yaakov con esto? Para mí es mucho más importante el estudio que la contemplación natural. ¿Ok? El lenguaje es un lenguaje duro. Desafortunadamente hay personas que hoy leen esto y se lo toman literalmente. Y estos son perlas de sabiduría. Perlas de sabiduría que ya hemos insistido varias veces se contradicen entre sí. Cada rabino de donde venía, de su experiencia, de su tragedia, de su dolor, de su gloria, de su riqueza, de su generosidad, de su pobreza, sacaban la Torah que necesitaban. Ok, esta es la Torah de Rabbi Yaakov. Un término importante sobre este término es shoné. Leshanot viene de la palabra shnaim, que es dos, es repetir. Leshalesh es triplicar. Decir, repetir, triplicar. La Torah oral, en este momento, esto es pre la Mishnah, sí, y va a hacerlo todavía incluso durante el tiempo de la Mishnah. Lo que hace la Mishnah simplemente es organizar todo este material temáticamente. Es a través de repetición oral. Entonces la gente salía, tenían a veces que caminar muchos kilómetros y comenzaban, bueno, recitemos la Mishnah para no olvidar. Así la gente también medía tiempo. Los maestros de mis maestros, el maestro de mis maestros en Yeshiva tenía esa habilidad, ¿cierto? Eran personas que estaban completamente, vivían, respiraban el texto y que él sabía cuando mi maestro había ido demasiado rápido porque llegaban al aeropuerto y él todavía estaba recitando un masejet. Punto y aparte, esto debe sorprendernos, pero también llamemos la atención a algo que debe ser dicho. Sin la comunidad autista, sin las personas neurodiversas, este periodo de la preservación judía no hubiera sido posible. Ayer hablamos de minorías, hoy volvemos a hablar de minorías. Ustedes sabrán, aquellas personas, incluso aquellas personas, así se hayan visto simplemente Rain Man con Dustin Hoffman, Tom Cruise, excelente película. Saben que mucha gente neurodiversa, que mucha gente con autismo, mucha gente en el espectro, tiene capacidad de recolección y de memoria increíble. Estas personas tenían un título en el Bet Midrash y se llamaban Tanaim. Tanaim. El mismo título que tiene los sabios. ¿Por qué? Que es un Tana, es un repetidor humano. E incluso hay alajot de que los Tanaim
eran como libros humanos que estaban en el Bet Midrash. Entonces se encontraba una manera de honrar a una persona que tal vez hubiera podido tener dificultades en un trabajo, en algún otro trabajo. Y no solo eran honrados, sino que eran buscados. Estas personas que tenían estas habilidades de memoria, que seguramente también tenían las mismas dificultades sociales que tiene mi hijo y que tienen los hijos y que me vengo yo a enterar a los 45 años que seguramente tuve yo y seguramente tengo. Entonces, eso es lo bonito de investigar la historia. Rabbi Yaakov, ok, para Rabbi Yaakov es muy importante no distraerse. Yo soy un enamorado de los árboles y de las flores y mis hijos odian caminar conmigo porque me vivo parando a decir Berajot y a oler árboles, y esa me parece uno de los servicios divinos más altos, pero aquí hay gente también de la escuela de Rabbi Yaakov que para ellos es más importante estar metidos en el libro. También hay espacio para gente así en nuestro pueblo, porque debe haber espacio para todos. Todos podemos contribuir. ¿Ok? Por último, alcanzamos. Rabbi Dostai bar Rabbi Yanai. Rabbi Dostai bar Rabbi Yanai, otro rabino de esta época. Yo viví el primer año de mi matrimonio, un año hermoso y feliz en la ciudad de Jerusalén, en la calle Dostai. Entonces le tengo gran cariño a este Tana, Rabbi Dostai bar Rabbi Yanai Mishum Rabbi Meir, y trae una Torah de su maestro, que es Rabbi Meir. Rabbi Meir, vamos a tener que hablar de él mucho más. Rabbi Meir es una figura central, es el último eslabón antes de llegar a Rebbe, antes de llegar a la Mishnah, y es el eslabón particularmente que conecta a la yeshiva de Rabbi Akiva con la yeshiva de El Nasi. Rabbi Akiva era un pastor analfabeto, era un revoltoso, él no se la pasaba en los palacios como si lo hacían Rabban Gamliel. De nuevo, había judíos y había personas en todos los espectros sociales aprendiendo Torah, con diferentes agendas, con diferente política. Pero es Rabbi Meir, descendiente de conversos, hijo de conversos. Según el Midrash, descendiente de Nerón. Esto es, no es cierto. Bueno, es tremendamente improbable. Se sabía que Rabbi Meir era de aspecto europeo, es decir, que era rubio, o sea, que tenía aspecto. Él no era de origen étnico judío, pero fue el rabino central de los discípulos de Rabbi Akiva. Rabbi Meir Baal Hanes. Rabbi Akiva, Rabbi Meir, el esposo de Bruria, que es una de las pocas Rebetzins que tenemos el nombre. Bruria, una mujer brillante, de cierto modo, una mente igual a la de su marido, y en muchos casos él mismo es el que lo reconoce de la increíble devoción e inteligencia de su mujer. ¿Ok? Rabbi Dostai bar Yanai Mishum Rabbi Meir, Kol HaShocheach Davar Echad Mi Mishnato. Aquel que olvida algo de su estudio es considerado por las escrituras como si comprometiese su existencia. Aquí al menos Rabbi Dostai nos da un pasuk. Antes aquí Rabbi Yaakov nos metió ese gol, pero no nos dijo qué pasuk es el que nos cita. Es de Deuteronomio 4:9. Raki shamer lecha ushmor nafshecha meod. Cuídate mucho, cuida tu alma. Pen tishkach ed hadevarim asher ra'u eineja. De no olvidar cuanto tus ojos han visto en el monte Sinai. Yechol afilu tokpa alav mishnato. Incluso las personas que tienen dificultad de aprendizaje. Talmud lomar, dice, continúa la Torah en Deuteronomio, Ufen yasuru milvaveja kol yemei chayeja, para que tu corazón no sea parte de ellas todos los días de tu vida.
de lo que se deduce que solo es culpable por la negligencia manifiesta de los estudios. Rabbi Dustai vive en un momento muy difícil, donde no se sabe si el judaísmo va a sobrevivir. Y por eso su Torah tiene esta urgencia. No podemos olvidar nada. Pero es que es difícil estudiar, pero es nuestro deber estudiar. Y esto es algo que yo lo digo con toda candidez, particularmente a aquellas personas que no son judías y que quieren ser judías. Es bastante importante amar el estudio para poder ser un buen judío. Si no han visto lo que siguen insistiendo todos estos jajamim a través de las generaciones es Torah. Hay que crear ese Bet Midrash, hay que compartir Torah entre 1, entre 2, entre 3, entre 10. Así es que sobrevivimos a través del diálogo de diferencias, donde en el mismo Bet Midrash está sentado el hacendado, Rabbi Eliezer, y el herrero revoltoso, que es Rabbi Joshua. Y el pastor, era el pastor de edad que solía ser analfabeta, y el hijo de los conversos. Y hoy en día, Baruch Hashem, es mucho más amplio el círculo, porque no incluye solo a hombres, incluye a mujeres, incluye a la juventud, a los viejos, y a mucha gente que viene de afuera. Entre más grande sea la conversación, entre más Torah haya, más... Esto creo que se lo he dicho a muchos de mis estudiantes y les dejo esta pequeña parábola mía. Mucha gente piensa que el judaísmo es como una torta, como un pie, ¿cierto? Y que si hay mucha gente que quiere judaísmo, entonces eso significa que a mí me va a tocar una tajada más chiquita de la torta. Esto no es cierto. Entre más gente quiere Torah, hay más Torah. Entre más gente viva Torah, hay más judaísmo, hay más torta. La Torah, el judaísmo, Dios es el fenómeno, es el recurso infinitamente renovable. La Torah es un recurso infinitamente renovable y universalmente aplicable y universalmente atractivo desde el día que fue escrito. El corazón de la Torah de Rabbeinu Zichronam Libraja, de nuestros sabios de Yavne, de nuestros sabios de la Mishnah. Y en esto tuvieron mucho más éxito que los profetas y los reyes de Israel. Y ciertamente que las tribus, fue crear armonía entre los diversos grupos, entre las diversas clases, entre los diversos componentes de la sociedad. Ok, y con esto les deseo Shabbat Shalom a aquellas personas que escuchan en diferido y nos vemos el sábado en la noche, Motzei Shabbat, con Avdalá y nuestra última sesión de estudio Arvit y Selijot para el año 5784.